Hola, muy buenos días. Hoy me encuentro aquí para presentar y defender mi tesina sobre el tema del sexting, un fenómeno de violencia sexual en parejas adolescentes de 12 y 16 años en la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para acreditar la materia de seminario de tesis de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud, eh, presentada por su servidora Carlix Cruz Mendoza, a cargo del asesor Genaro Torres Vázquez. La presente investigación pretende analizar el tema del sexting, un fenómeno de violencia sexual en parejas adolescentes de 12 y 16 años en la colonia Aníbal Ponce en Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El uso de la tecnología ha modificado las interacciones sociales, especialmente en las nuevas generaciones. La mayoría de los adolescentes de hoy en día utilizan las tecnologías para relacionarse con sus pares. Los adolescentes de nuestra sociedad son considerados nativos digitales, ya que construyen su identidad a partir de espacios de socialización donde el eje central es el uso de las tecnologías. Es por ello que en esta tesina tiene la finalidad de informar al lector la información necesaria sobre el tema del sexting, destacando principalmente su definición, cuáles son sus posibles consecuencias, qué la produce y cómo se produce, así como prevenir situaciones de riesgo a los adolescentes. Es por ello que la presente tesina está compuesta por 4 capítulos. El capítulo 1, la fundamentación de la investigación. El capítulo 2, el marco teórico. El capítulo 3, la metodología. Y el capítulo 4, resultados y conclusiones. Capítulo 1, fundamentación de la investigación. Planteamiento del problema. Desde hace 5 años, en la colonia Aníbal Ponce, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha habido un incremento del sexting en adolescentes. El sexting en adolescentes es una práctica cada vez más común, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, el sexting puede tener consecuencias negativas y riesgos para los adolescentes que los practican. El acto de sextear plantea un riesgo de daño psicológico a las víctimas, lo que a su vez afecta su autoestima, sensación de seguridad, reputación, aumenta su vulnerabilidad al acoso y abuso sexual, lo que lleva a relaciones tóxicas y poco saludables que causan angustia y dolor. Este comportamiento se convierte en algo habitual y en última instancia afecta a sus objetivos de vida, por lo que algunas de las interrogantes son: ¿cómo afecta el sexting a las nuevas generaciones en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, volviéndose un fenómeno de violencia sexual entre adolescentes de la colonia Aníbal Ponce? ¿Qué condiciones llevan a los adolescentes entre 12 y 15 años a practicar el sexting? Por lo tanto, es crucial educar a los adolescentes sobre la sexualidad y el uso responsable de las redes sociales, ya que estos temas inevitablemente se cruzan con el tema del sexting. Al familiarizarse con los riesgos asociados con esta práctica y comprender los factores que contribuyen a esta ocurrencia, los adolescentes estarían mejor equipados para tomar decisiones informadas. Finalmente, está destinado a servir como un instrumento de análisis, consulta, atención, comprensión y su potencial disminución en quienes practican el sexting, el fenómeno de violencia sexual entre los adolescentes de la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mis preguntas de investigación fueron 4. La primera, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la prevalencia del sexting entre jóvenes, dando lugar posteriormente a un preocupante aumento de la violencia sexual entre adolescentes residentes en la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, ubicada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán? La segunda, identificar los factores que contribuyen a la práctica del sexting de violencia sexual en los adolescentes de la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La tercera,
¿Qué aportes se tendrán al examinar las condiciones que contribuyen a la prevalencia del sexting y la violencia sexual entre adolescentes residentes en la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán? La cuarta y última, ¿qué beneficios se pueden obtener al exponer las condiciones que permiten la práctica del sexting como fenómeno de violencia sexual en adolescentes en la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán? La hipótesis. Mi hipótesis se basó en la presencia de factores de riesgos como la falta de educación sexual, la baja autoestima, la influencia de pares, la búsqueda de atención y la falta de conciencia sobre los riesgos asociados al sexting están relacionados con un mayor uso del sexting en adolescentes. Mi variable independiente fue la presencia de factores de riesgos. Mi variable dependiente fue mayor uso de sexting en adolescentes y mi variable interveniente fue la falta de educación, la baja autoestima, la influencia de pares y la búsqueda de atención. Justificación. La importancia del presente estudio radica en que al indagar respecto al sexting y su impacto en la salud mental de los adolescentes como una forma de violencia sexual, permite al investigador ampliar su conocimiento sobre el tema. A través de esta investigación, el investigador obtendrá una comprensión más profunda del tema, lo que conducirá a una mejor comprensión de los riesgos potenciales asociados con el sexting y la importancia de la prevalencia en el ámbito de la salud mental. Además, los resultados de la investigación proporcionan conocimiento valioso que podrá ser fácilmente comprendido tanto por profesionales como no profesionales, lo que genera beneficios para la sociedad. Esta investigación también tiene el fin de informar y sensibilizar a los jóvenes sobre este tema. A pesar de la percepción de lo que puede ser divertido e inofensivo, es importante reconocer que compartir fotos, videos explícitos pueden tener graves consecuencias. Una vez recibidos, estos materiales pueden difundirse fácilmente sin su consentimiento, lo que deja al remitente sin control sobre quién lo ve o cuántas personas lo pueden reenviar. En consecuencia, la presente investigación está orientada a analizar el fenómeno en sí mismo y lo que deriva por su práctica, tanto en el ámbito social, en el desempeño educativo y en la salud mental de los adolescentes, en su personalidad y en la manera en que se relacionan con sus iguales o bien con sus respectivas parejas sentimentales. Mis objetivos. Mi objetivo general fue analizar las causas que permiten que el sexting, un tipo de violencia sexual, se practique en los jóvenes de la colonia Aníbal Ponce en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mis objetivos específicos fueron 3. El primero fue identificar las condiciones que permiten que el sexting sea un fenómeno de violencia sexual en los adolescentes de la colonia Aníbal Ponce en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El segundo fue determinar las condiciones que permiten que la práctica del sexting sea un fenómeno de violencia sexual en los adolescentes de la colonia Aníbal Ponce en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El tercero, examinar las condiciones que permiten llevar a cabo la práctica del sexting como un fenómeno de violencia sexual en los adolescentes de la colonia Aníbal Ponce en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Capítulo 2. Marco teórico. La presente investigación proporcionará al lector una idea más clara acerca de este tema. Se encontrarán los conceptos básicos, las características y motivaciones del sexting, consecuencias de acosador y víctima, adolescentes y uso de la tecnología, redes sociales, violencia sexual, personalidad y prevención, nos llevará a profundizar y abordar el fenómeno expuesto. El sexting es una práctica que implica
el envío de fotos, videos o mensajes de contenido sexual o erótico a través de dispositivos tecnológicos. Según Vecina 2005, página 33, como el envío del contenido erótico y pornográfico entre dispositivos móviles, los propios protagonistas son quienes los envían, ya sean amigos, conocidos o desconocidos. La práctica del sexting surge del deseo de lucirse ante los amigos o del evitar sentirse excluido. Los adolescentes a menudo subestiman los riesgos y ignoran las posibles consecuencias futuras, lo que los lleva a correr más riesgos y creer que no sucederá nada. De acuerdo a Piaget, la adolescencia constituye una etapa crucial del desarrollo de la inteligencia, en la que la habilidad de los procesos cognitivos comienzan a desarrollarse para poder comenzar a funcionar intelectualmente como adultos. Capítulo 3. Metodología. Paradigma de la investigación. El presente trabajo de investigación es diseñado mediante un paradigma de investigación cualitativo. El paradigma cualitativo se utiliza para métodos de investigación que permiten explorar, comprender las experiencias, percepciones y significados que las personas atribuyen al sexting. Estos métodos incluyen entrevistas en profundidad, observación, participantes y análisis del contenido de mensajes y conversaciones. El enfoque cualitativo permite obtener información detallada y contextualizada sobre las motivaciones, las emociones y las consecuencias del sexting, así como las dinámicas del poder y las normas sociales que influyen en este comportamiento. Además, este enfoque permite capturar la diversidad de las perspectivas y experiencias de los adolescentes involucrados en el sexting. El tipo de investigación que se utilizó fue descriptivo explicativo, que pretende analizar cuáles son las causas que permiten que el sexting, un tipo de violencia sexual, se practique en los adolescentes de 12 y 16 años en la colonia Aníbal Ponce Las Guacamayas en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La investigación descriptiva se refiere a un enfoque de investigación que se centra en describir y analizar los fenómenos tal y como ocurren en la realidad, sin intentar explicar las causas o buscar las relaciones causales. Se basa en la observación y la recopilación de datos empíricos para obtener una comprensión detallada y precisa de un fenómeno en particular. En la investigación explicativa se utilizaron diferentes métodos y técnicas para recopilar información y obtener una mejor comprensión completa del fenómeno. Algunos de los métodos más populares incluyen la investigación literaria, que implica buscar biografías en Internet y bibliotecas como revistas, periódicos, etc. Poblaciones sujetos. La población constó de 10 adolescentes, de los cuales 7 son adolescentes femeninas y 3 son adolescentes masculinos, de los cuales son estudiantes de secundaria y todos cuentan con pareja, de los cuales todos los adolescentes viven en la colonia Aníbal Ponce Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muestreo y tipos de muestra. Se ha recogido una muestra de 10 adolescentes en donde se incluyen 3 adolescentes masculinos de diferentes edades, 15, 14 y 16 años. 7 adolescentes femeninas, 4 de 15 años, 2 de 12 años y 1 de 14 años, que fueron seleccionadas ya que cuentan con las características correspondientes para la investigación. Para este muestreo se tomaron en cuenta los criterios para poder seleccionar a nuestra muestra, que fueron tener una edad de 12 a 16 años, tener pareja, contar con redes sociales, tener dispositivos electrónicos, practicar el sexting. Instrumentos. Para la recogida de información se utilizaron algunos instrumentos, como son la entrevista, la observación directa y cuestionarios. Para la recogida de información se utilizó una entrevista sobre los daños generales tanto de ellos mismos como de sus familias, así como datos relevantes sobre los adolescentes.
En consecuencia, en la presente investigación se utilizó la observación directa, porque durante el análisis se utilizó los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes en los adolescentes. El cuestionario aplicado a los adolescentes estuvo enfocado en responder a los objetivos de la investigación. Consistió en un conjunto de preguntas presentadas con los temas enfocados hacia esta investigación. El método de análisis de datos. Después de completar el registro de datos, los cuestionarios pasaron por una serie de pasos que incluían ordenar, enumerar y codificar. Luego, la información recopilada se ingresó en una base de datos específicamente para este estudio. Se utilizó el programa de Word como herramienta para el análisis de datos cualitativos en esta investigación educativa. Los resultados se mostraron en formato de tablas. Se utilizó un análisis descriptivo de los datos. Además, para las variables cualitativas, los datos se analizaron determinando la distribución en términos de frecuencias absolutas y relativas. Resultados. En la primera gráfica se puede apreciar que es el sexting. Entre los adolescentes, solamente el 30% prevalece una cierta información limitada y una comprensión sesgada del sexting, mientras que el 70% le parece solo un juego erótico inofensivo, pero no una violencia sexual silenciosa grave. Por lo tanto, nunca considerarán ninguna precaución de seguridad para ellos mismos o para los demás. En relación a la primera gráfica, el conocimiento sobre la naturaleza del sexting y los adolescentes se ha identificado que tienen un desconocimiento generalizado sobre la definición del sexting como fenómeno de violencia sexual en adolescentes. Sin embargo, les interesa entender qué significa realmente este término y qué tipo de riesgos conlleva su realización. En la segunda gráfica, podemos apreciar que los factores que contribuyen a la prevalencia del sexting son baja autoestima, con 14%, falta de atención de los padres, 28%, y hay un empate entre pertenencia de grupos sociales y moda con el 29%. Por lo tanto, fue posible identificar algunos de los factores potenciales que pueden conducir a actividades del sexting, como el uso de las redes sociales, sin precauciones de privacidad, sin vigilancia a los padres, sin restricciones ni reglas, falta de valores, baja autoestima, mala regulación emocional, falta de empatía y desconocimiento sobre el tema y los riesgos asociados al sexting. Según la respuesta de los participantes, consideran que la mayoría de los adolescentes suben fotos y videos a las redes sociales por el deseo de ser apreciados por los demás. Los adolescentes tienden a depender de las herramientas TIC no solo en entornos académicos, sino también como medio para obtener la aprobación entre sus pares, ya que esto aumenta su nivel de confianza. Conclusiones. El presente estudio tuvo como objetivo identificar las condiciones subyacentes que conducen a conductas del sexting entre personas independientemente de su grupo de edad. Estas condiciones han sido sustentadas por numerosas fuentes y autores dentro del marco teórico investigado. Con respecto a las respuestas a las 3 preguntas de la investigación, se concluyó que todos los participantes de la investigación también describieron las mismas circunstancias contribuyentes que estaban presentes en el marco de estudio anterior. Sin embargo, es fundamental señalar que si bien estas condiciones son prevalentes en los adolescentes que practican el sexting, esto no implica que todos ellos estén sometidos a situaciones similares, más bien solo algunos lo son. En base al análisis de los resultados y a pesar de que no se encuentran algunos estudios previos que muestren la existencia del sexting en los 10 adolescentes que residen en la colonia Aníbal Ponce, en el estudio que hizo la investigadora se evidenció que el sexting es una costumbre que tiene lugar no solo en los niños menores de edad, sino también en los adultos.
En cuanto a en sí el objetivo general del sexting se cumple, es importante considerar que esto puede variar de persona a persona. Algunas personas pueden encontrar satisfactorio y gratificante el sexting, ya que les permite explorar su sexualidad, mantener la intimidad en una relación a distancia o simplemente divertirse de manera segura. El objetivo general del sexting en adolescentes puede variar según las circunstancias individuales, pero en términos generales se puede decir que se cumplen. Los datos recopilados de los adolescentes residentes de la colonia Aníbal Ponce sobre la percepción del sexting, sus resultados y sus motivos, así como la vulnerabilidad asociada al sexting, indican que el sexting puede entenderse como una forma de violencia sexual. Hay factores específicos que facilitan el sexting entre adolescentes: baja autoestima, mal uso de las redes sociales y los tics. Quieren experimentar su sexualidad, el uso de las redes sociales y las TICs sin supervisión por parte de los padres, tutores o cuidadores. Personalidad extrovertida, querer ser los populares entre el grupo, querer pertenecer a un grupo de iguales. La hipótesis se cumple, ya que se determinó que varios factores contribuyen a la participación de los adolescentes en el sexting, entre ellos la búsqueda de la popularidad, la comprensión limitada del sexting dentro de la sociedad, la exploración de su propia sexualidad, el mal uso de las redes sociales y la tecnología. Las preguntas de investigación se resolvieron, ya que se identificaron cuáles son los factores que contribuyen a la práctica del sexting de violencia sexual en adolescentes de la colonia Aníbal Ponce, Las Guacamayas, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por lo tanto, se identificó que la ausencia de valores establecidos entre los adolescentes, incluido el amor propio, la autoestima y la compasión por ellos mismos y por los demás, los deja susceptibles a participar en sexting desinformados y posteriormente convertirse en víctimas de violencia sexual. Reflexión y recomendaciones. En primer lugar, es importante reconocer que el sexting puede exponer a los adolescentes a situaciones de vulnerabilidad, como el acoso cibernético, el chantaje y la difusión no consensuada de imágenes íntimas. Estos riesgos pueden tener un impacto significativo en la salud mental y en el bienestar emocional de los adolescentes. Sin embargo, mi investigación también ha revelado que el sexting no es un fenómeno homogéneo y que existen diferentes motivaciones y contextos detrás de esta práctica. Algunos adolescentes pueden recurrir al sexting como una forma de exploración sexual o de establecer vínculos afectivos en el contexto de relaciones de confianza. Es fundamental comprender esta diversidad de experiencias para poder ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de los jóvenes. Además, es crucial considerar el papel de la educación sexual y digital en la prevención del sexting no deseado, promover la alfabetización digital y fomentar el diálogo abierto sobre la sexualidad en entornos seguros y de confianza pueden contribuir a empoderar a los adolescentes para tomar decisiones informadas y responsables en relación al sexting. En cuanto a los aspectos que se podrían desarrollar en relación a este tema, no se trata de atributos generales o uniformes, sino de componentes individuales que constituyen los factores de la personalidad. Por ejemplo, patrones de pensamiento positivos, negativos, perspectivas de la vida, etc. Esto es lo que se conoce como creencias de autoeficacia, que determinan lo que puede decir cada sujeto. Sin embargo, la persona puede tomar el conocimiento de esta investigación, utilizarlo voluntariamente para tomar decisiones sobre medidas preventivas. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron en esta investigación.
Me gustaría comenzar extendiendo mi más profundo agradecimiento a mi asesor de tesina, el maestro Genaro Torres Vázquez, por su tutoría excepcional y su apoyo. A mis familiares, amigos, quienes me acompañaron en el trayecto de mi maestría, muchas gracias.